¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buena tarde nuevamente en este siguiente día, martes de esta semana. Les saludo y vamos a continuar, hermanos, ahora con el devocional de este día correspondiente al martes de controversia. Habiendo ya realizado sus devocionales cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, vamos ahora a reflexionar sobre la lectura que hemos ya compartido, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, del 23 al 33. Así que, hermanos, antes de eso vamos a orar a nuestro Dios para que sea quien nos dirija, quien nos instruya y podamos compartir más adelante también tanto la reflexión como la pregunta y poder responder, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, a estas preguntas que estamos realizando, y sea nuestro Dios quien nos edifique con su palabra. Le pido que ahí en su lugar me acompañe a orar, por favor. Soberano Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, Padre amado, porque sin duda en este tiempo nos das la oportunidad de acercarnos, Señor, al trono de tu gracia, para poder, Señor, recibir palabra tuya. Padre, para poder ser edificado, Señor, por medio de ella. Y también, amado Dios, para que seas tú quien abra nuestro entendimiento espiritual. Te ruego en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor, con tu Santo Espíritu, que me ilumines y pueda, Señor, yo ser dirigido para compartir tu palabra, Señor, ser iluminado para poder hacerlo con denuedo, con claridad, con entendimiento. Y también, Padre, que la palabra que proclamemos en esta tarde pueda, Señor, también ser de bendición, de edificación para cada uno de nosotros como iglesia. Ayúdanos a entender, Señor, a discernir, Padre Santo, y a recibir tu palabra con amor y sobre todo, Señor, a ponerla por práctica en cada uno de nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues, amados hermanos, en este tiempo vamos a continuar con la parte de la reflexión, pero vamos a tener un tiempo para poder nosotros leer la palabra de nuestro Dios. Así que le voy a pedir que me acompañe a este Evangelio de Mateo en el capítulo 22. Vamos a leerlo del 23 al 33. Y lo voy a hacer yo en esta versión de que es Biblia de las Américas. Y dice la palabra de Dios de esta manera, amados hermanos, del 22 al 33. Ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó a la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por lo tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Bueno, mis amados, lo que es la reflexión, quiero compartir martes de controversias. Y es importante el escenario, las personas que van a exhibir o van a defender opiniones contrarias. Es decir, se va a hacer como una disputa por un asunto, digamos, que va a generar distintas opiniones y va a existir discrepancia entre estas personas que están debatiendo o discutiendo el asunto. Eso es el significado, digamos, secular a la parte de la controversia, el significado, el concepto de controversia. Bíblicamente, hermanos, se dice que pues generalmente el cristiano entiende que es malo discutir por discutir. Y por ello, como cristianos, como hijos de Dios, tratamos de evitar pues la controversia en medida de lo posible. Sin embargo, hemos de reconocer que estamos en medio de un mundo, vivimos en un mundo donde la verdad y el error están en conflicto. Es la verdad y el error y están siempre en conflicto. Y a veces, hermanos, porque digamos, este conflicto es permanente.
Y a veces es imposible permanecer callados o en silencio. El- la carta de Judas va a expresar algo importante en el versículo 3. Recordemos que Judas solamente es un capítulo y en el versículo 3 va a tener una exhortación de alguna manera a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si usted puede acompañar, por favor, a la parte de este versículo 3 de Judas, dice así la escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, aquí lo que hemos de entender es que hay controversias benéficas. Por ejemplo, aquella que se mantiene en un espíritu de honestidad. Pero por otra parte está que a lo largo de la historia de la iglesia, amados hermanos, han surgido creencias erróneas y es muy necesario pues refutarlas. Esto ha obligado a aquellos líderes ortodoxos de la iglesia a que presenten una declaración consistente, unas bases sustentables de su fe. De hecho, la mayoría de los credos, las confesiones que manejamos como iglesia presbiteriana, eh, se han desarrollado de esta manera. Y no cabe, digamos, excluir, más bien mencionar, que es precisamente estas controversias doctrinales que son el foco, digamos, vienen a ser el foco central del conflicto entre el error y la verdad. La mayoría de nosotros, hermanos, tenemos ideas erróneas y va a llegar alguien, un oponente inteligente quizás, que pueda señalarlos y revelar la verdad o una verdad. Y algo similar entonces está pasando en este pasaje. Como decíamos el día de ayer, lo recordamos, había quienes reconocían a Jesús como el rey y algunos de ellos solo evidenciaban una vida de religiosidad ritualista y vacía. Y estos hombres eran fariseos. Buscaban la manera entonces de atrapar a Jesús. Y esa vida religiosa de la cual profesaban estaba muy lejos, hermanos, y no concordaba con la realidad en sus corazones. Ahora, en este día, se vuelven a presentar este grupo de hombres fariseos y fíjese bien el contexto en su verso 15. Si usted ve el versículo 15 al 22, vamos a ver cómo también ellos iban con una clara intención, porque dice que estos fariseos estaban deliberando, acordando cómo atraparle y hacerle caer a Jesús. Escuchar alguna palabra, hacerle caer, y comienzan a probar a Jesús, cuestionando con motivos equivocados lo que estaban ellos de alguna manera queriendo saber es acerca del tributo, primeramente, si es al César, al emperador, o a Dios, ¿verdad? Y Jesús conocía, Jesús sabía la malicia, la maldad que había en los corazones de estos fariseos, y él les refirió dos palabras. Uno, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y dos, les dijo, hipócritas, a estos hombres fariseos. Al escuchar la respuesta sabia del maestro, volvieron a insistir ahora con otro tema, que se narra lo que hemos leído, la resurrección, pero ahora con otro grupo de hombres que eran los saduceos. Y vamos, hermanos, a compartir quiénes eran los saduceos. Los saduceos controlaban la administración del templo. Ellos tenían en su creencia solo aceptar, digamos, los 5 libros de Moisés como plenamente autoritativos. Debido a que ellos no encontraron una sola mención, digamos, explícita acerca de la resurrección corporal y futura en esos libros del Antiguo Testamento, eh, por eso ellos rechazaron esta doctrina. Es decir, se dice que este grupo de saduceos se les identifica como aquellos que no creían en la resurrección. Por eso el texto viene a decir el 23, ese día se le acercaron algunos saduceos y entre paréntesis dice, los que dicen que no hay resurrección. Ellos rechazaban la resurrección solamente porque no encontraron en esos 5 libros a los cuales ellos solamente consideraban autoritativos del Antiguo Testamento,
no encontraban ninguna mención acerca de la resurrección corporal futura, ¿verdad? Pero en esta parte, mis amados hermanos, eh, esta enseñanza de la resurrección sí venía en el Antiguo Testamento, y Jesús lo que hace, y lo podemos ver en los versículos 31 y 32, es citar el Pentateuco. Es más de una porción del Pentateuco, en lo que es el Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6, cuando dice que el Dios de los patriarcas proclama la resurrección, pues Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, mis amados hermanos, aquí el Dios eterno está llamando a sus santos a una eterna relación con Él. Y esto va a implicar que los patriarcas siguen en la presencia de Dios y resucitarán en el futuro. De esta manera, Jesús enfatiza y enseña acerca de la resurrección con un texto que estaba siendo usado por esos mismos saduceos que no creían en la resurrección, hasta que podamos ver nosotros, pues, cómo usa Jesús la palabra también, que ellos usaban para poder encaminarlos hacia la verdad. Como decíamos hace un rato, la controversia es eso, ¿no? Y a veces tenemos nosotros estas ideas erróneas y va a llegar alguien más a revelar la verdad. Y en este caso, pues la única verdad que se va a encontrar en la persona de Jesús. Ahora, de modo, hermanos, entonces que la muerte no va a poder tener nunca la última palabra sobre aquellos que están en una relación salvífica por Dios, por su gracia en Jesucristo. La muerte no podrá tener jamás la última palabra en aquellos elegidos de Dios por Jesucristo. Estos hombres, entonces, hermanos, buscaban, querían saberla, cuestionaban a Jesús, sí, con motivos equivocados, y ahora lo hacían acerca o con relación de la resurrección, relacionándola pues con las antiguas prácticas que había en aquella época. Recordemos que cuando el esposo moría, él debía dejar descendencia. Por lo tanto, si él moría y quedaba la mujer en vida, tenía que su hermano tomarla por mujer para que el apellido o el nombre no se perdiera y hubiera descendencia. Y ahora, al hablar de la resurrección, ellos usan, este grupo de saduceos, usan estas situaciones, estas antiguas prácticas de aquella época para poder cuestionar a Jesús con motivaciones equivocadas. Y Jesús les responde, están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Ahora, hermanos, para que podamos entender un poquito más, el resultado, al escuchar la respuesta de nuestro Dios, cuando Él dice en los versículos siguientes, dice aquí, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Versículo 29. Versículo 30 dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los patriarcas, los padres de la iglesia? Dice, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, dice, las multitudes se admiraban de su enseñanza. El resultado entonces, hermanos, fue admiración por la enseñanza, por las enseñanzas de Jesús, por la respuesta que dio Jesús aún con estos hombres que querían cuestionar o querían probarle o tentarle para hacerle caer y poder atraparle. Mis amados hermanos, hemos de considerar algo muy importante. Quizás hoy usted y yo no tengamos alguna otra creencia equivocada en cuanto a religión se refiere. Pero esto no quiere decir, hermanos, que estemos exentos de ideas erróneas. Y muy probablemente se va a revelar la verdad. Sin embargo, aunque a veces pensamos nosotros no caer en controversias, podemos de alguna manera estar cuestionando a Dios, de manera silenciosa o inconscientemente. Es decir, de otras maneras. Y quiero compartirle algo importante y con esto voy a terminar esta breve reflexión para que usted medite sobre varios puntos. Porque, como hemos dicho el día de ayer, reconocemos a Jesús como Rey. Pregúntese usted y medite en su corazón si le dejamos reinar, como ayer decíamos, en las decisiones, en la vida que nos permite. ¿Estamos dando el lugar como Rey, como ese Rey de Reyes, en la vida que nos permite vivir? Reconocemos a Jesús como Rey, lo hemos reconocido, lo hemos recibido. ¿Le hemos dejado entonces ahora reinar? Número 2,
Dios se ha revelado, hermanos, a través de las Escrituras. No solamente la palabra escrita, sino la palabra encarnada en Jesús. Hablando de la palabra escrita, mis hermanos, ¿realmente le estamos conociendo a nuestro Dios? Ahora, los saduceos y la multitud se admiró de las enseñanzas de Jesús. ¿Usted realmente está admirado de sus enseñanzas, de nuestro Dios? En conclusión, hermanos, a veces podemos estar cayendo en controversia al dudar. Como decía esta respuesta de Jesús a estos saduceos, están equivocados por no comprender las Escrituras, ni el poder de Dios. Y mañana, hermanos, estaremos hablando acerca de la soberanía de Dios. Sin embargo, a veces en la vida de cada creyente, incluso en la misma vida del Hijo de Dios, como seres humanos, como elegidos, este fundamento para la vida cristiana de la soberanía de Dios ha sido muy descuidado y mal entendido, porque la soberanía de Dios, hermanos, va mucho más allá de determinar la distinción entre una doctrina y otra, va mucho más allá. Así que ahora es a pensar, hermanos, y habiendo entendido un poquito esta parte de la controversia que se estaba generando de los fariseos, saduceos, para con Jesús, queriendo probarle, cuestionándole con motivos o motivaciones equivocadas, habiendo entendido esta intención real de estos hombres, hoy quiero compartirles dos preguntas, hermanos, de lo que hemos visto en esta hora. La primera es, ¿puede haber en la misma iglesia o dentro del cristianismo quienes en algún momento duden en creer de la soberanía de Dios, hermanos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo llamaría usted a estas personas? Esas son para responder, hermanos, en base a lo que hemos experimentado. Recuerde, pues, que este tema que estamos manejando es la controversia. Y una vez entendido que a veces podemos estar cayendo en controversia al dudar. Y a veces nosotros, hermanos, queremos reconocer a Dios, no le dejamos reinar. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios a través de las Escrituras, leemos que Él es Dios Todopoderoso, que es el sanador, que muchas cosas de los atributos de Dios. Y lo conocemos, lo sabemos, pero en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la espera en la respuesta a alguna oración, podemos quizás llegar a tener una semilla de duda, quizás. Y esto debilita la fe, no se reafirma la fe como hijos de Dios, mucho menos la dependencia de Dios. Entonces, realmente tenemos que preguntarnos si le estamos conociendo. Los saduceos en la multitud se admiró al escuchar las respuestas de Jesús, sus enseñanzas. Y a veces nosotros decimos admirarnos por la respuesta de Dios a las oraciones, pero quizás podrán llegar más adversidades y pruebas y se siembre alguna semilla más de duda y caigamos en otra controversia. Incluso podremos estar dudando de la soberanía de Dios. Por eso las preguntas aquí, hermanos, es que si en la misma iglesia, dentro del cristianismo, podrá haber en algún momento quienes duden en creer de la soberanía de Dios. ¿Y cómo llamaría usted a esas personas? Son estas dos preguntas. El día de mañana también estaré respondiendo o compartiendo la respuesta. Así que, amados hermanos, recuerde que la soberanía de Dios va más allá de determinar la distinción entre una doctrina y otra. Va mucho más allá. Mañana lo veremos en esta reflexión, pero vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien nos ayude, pues, a tener una fe firme, una creencia, pues, en Jesucristo, que no solamente creamos en Él, que le creamos a Él y le dejemos reinar en nuestros corazones. Apóyame, por favor, a orar en esta hora. Padre soberano y Dios eterno, alabamos y glorificamos, Señor, tu santo nombre, porque en esta hora, Señor, recordamos que tú eres el Rey, que tú eres el soberano, Señor, quien sostiene, quien sustenta, quien dirige, Señor, todas las cosas. Todo cuanto, Señor, está en este mundo creado por ti, tú lo sostienes y lo diriges, Señor, y las cosas por ti subsisten. A ti la gloria y la honra, Señor.
Y Padre, hoy podemos nosotros, Señor, recordar que ese Dios soberano, Señor, que se presentó llegando a Jerusalén, Padre Santo, también mostró poder sanador, mostró misericordia. Dentro del ministerio, en la persona de Jesús, Señor, mostraste, Padre Santo, enseñanzas, y muchos, Señor, se admiraban de ellas. Hoy, Padre amado, reconocemos tu soberanía, pero a veces, Padre, llega la adversidad. A veces, Señor, llegan las pruebas, las dificultades, las complejidades en la vida, Señor. Y Padre, quizás como seres humanos imperfectos, podemos estar cayendo en duda y cayendo, Señor, en controversia, e incluso el más débil en la fe. Si alguno de nosotros, Señor, lo hemos hecho, te pedimos perdón, porque llegan las circunstancias difíciles y comenzamos a cuestionar. Padre, aquellos hombres, los fariseos, te cuestionaban con el afán de querer, Señor, atrapar, hacerte caer, sorprenderte en alguna palabra en la persona de Jesús, para tener motivos, Señor, equivocados para condenar. Aquellos saduceos, Señor, no creían, Padre Santo, en la resurrección, porque solamente reconocían alguna parte de la Escritura, y porque no habían encontrado una mención, según ellos, a su parecer, acerca de la resurrección corporal futura. Pero, Padre, en la persona de Jesús, tú siendo, Señor, ese Dios omnisciente, ese Dios, Señor, eterno, mostraste tu sabiduría y compartiste un texto, Señor, usado por ellos mismos, para hacerle, Señor, ver la verdad, que sus ideas eran equivocadas. Padre Santo, y que realmente hay resurrección. Hoy celebramos, Padre Santo, tu promesa cumplida cada domingo, la resurrección tuya. Estamos en este proceso de Semana Santa recordando tu ministerio, Señor, en las personas de Jesús. Pero, Padre, no recordamos solamente el Jesús histórico, sino aquel que vive, que cumplió su palabra de resucitar, y que ahora, Padre Santo, por ese mérito, Señor, nos das la vida eterna. Te damos gracias y ayúdanos, Padre Santo, a que te demos el lugar que mereces en nuestro corazón, como es el Rey de Reyes, y te dejemos reinar, Padre Santo, reconociendo tu soberanía absoluta. Padre amado, te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues mis amados hermanos, esperando que sea de bendición esta parte de la palabra de nuestro Dios, yo eh, les animo pues a que continúen, hermanos, con esta parte de las reflexiones. Que pasen un excelente y bendecido día, una bendecida tarde, y podamos seguir nosotros, disponiendo nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios cada día. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté con usted y con su familia, mi amado hermano y hermana. Un fuerte abrazo a todos, Dios los bendiga y bendiciones.